Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast de archivos y archivistas. Y el día de hoy tenemos la presencia de alguien, un amigo mío, muy cercano, un amigo mío que conozco desde hace muchos años. Con él inicié en esta parte de los archivos y es un placer tenerlo aquí. Licenciado César González, egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, descendiente de una familia de archiveros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido César, un placer que estés aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Pues, gracias por la invitación y pues aquí estamos. Mi estimado César, qué gusto tenerte aquí y queremos que comiences porque estos videos son para que la gente vea que los archivos no solo son esa parte que nombran como las catacumbas, como los archivos muertos, como los lugares en donde la gente no quiere estar. Tú que vienes de una familia de archivistas, lo digo porque sé que tu papá es archivista, tu mamá estudió archivos, creo que tu hermana estudió archivos, no sé si tu hermano estudió archivos, no sé si tu No, hijo, no sé si tu hijo estudia archivos o de los posiblemente. archivos, pero tú que llevas tantos años en esta parte de los archivos, ¿qué opinas? ¿Cómo ves esta disciplina? ¿Cómo has visto estos cambios? ¿Cuál fue el cambio que tú viste en tu formación con lo que ya sabías que eran los archivos desde la formación de tu papá? ¿Y por qué decidiste ser archivista? O sea, cuéntanos esa parte de la historia de cómo un joven de 17 18 años, ¿por qué decides ser archivista? Pudiste ser médico, pudiste ser mecánico, pudiste ser astronauta, bombero, policía, pero ¿por qué archivista? Cuéntanos, por favor. Así es. Pues bueno, yo el primer contacto que tuve con la disciplina, con la archivística, como bien lo comentas, fue por medio de mi papá. O sea, el primer contacto que tuve fue cuando tenía como 14 15 años, que lo acompañaba a unas prácticas, que le hacía unas fumigaciones de unos archivos. Eh, y pues veía ahí la cantidad de información que tenían y esta pues a su vez se me hacía interesante cómo tenían que hacer controles, cómo tenían que saber cómo controlar una plaga. Veía unas pues, bodegas enormes llenas de, llenas de cajas. Y pues de ahí empezó como mi curiosidad. Después, estudié una carrera técnica de archivo para empaparme un poco de la materia. Yo lo que veía es cuando estudiábamos esa carrera técnica, pues teníamos que recurrir a material que no precisamente había demasiado aquí en México. Era como 1997, 98, que el material que llegaba a ver muchas veces eran unos manuales, eran unos glosarios que se hacían en publicaciones del AGN. No había como tal, pues tantos autores, simplemente había pues los de siempre, uno con Heredia, con algunas cosas, y pues cuando veías cualquier cuestión de archivo, cada quien te lo describía o te lo explicaba como lo veía. Y yo creo que en el acercamiento que tuve a la escuela, en la escuela de biblioteconomía con con los profesionistas, que en ese momento estaban estudiando, fue que los profesores tenían una visión clara de principios básicos que tenía que tener un archivo, que tenía que estar ordenado. Entonces, que tenía que estar, digamos, conservado, y que tenía que tener una descripción, tenía que tener una forma de localizar la información, cual sea, ¿no? Entonces, yo creo que esos como principios básicos son los que te van formando profesionalmente. O sea, simplemente, pues, ¿para qué tengo un archivo? O sea, lo primero que usted tiene que preguntar es, ¿para qué necesito un archivo?
A mí, como bien lo dices, muchas veces me dijeron, me entregaron así un montón de cajas y me dijeron, necesitamos que hagas un archivo. Y pues yo primero lo que les decía es, ajá, es que es un archivo, necesitas un archivo, ¿no? Es diferente, quiero un archivo a necesito un archivo. Este, entonces muchas veces, viendo pues esa escuela de los archivistas de años que estuvieron en su institución y que fueron viendo cómo mejoraban, con qué prácticas podían hacer mejor, pues mejores prácticas, se les facilitaba cómo cambiar, incluso desde una descripción, cómo pues, poner palabras técnicas, palabras comunes, cómo hacer todo ese juego, cómo, cómo montar un archivo, cómo ponerlo, cómo diseñarlo. Son cosas prácticas que muchas veces en la escuela no se ve. O sea, cuando posteriormente estudié la carrera, la licenciatura, pues prácticamente en la formación yo pues veía que no tenían esas bases o esas preguntas o esa como inquietud que a lo mejor yo tenía pues o sea, me dicen en donde trabajo que haga un archivo. ¿Cómo lo hago, no? ¿De dónde parto? Voy a hacer un proyecto, voy a hacer una organización. Pues, ¿con qué empiezo, no? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace cuando ya está trabajando en los archivos. Eh, Ok. Tengo ahí 50 cajas aventadas en un cuarto. Pues, ¿cómo empiezo? ¿Cómo las empiezo a agrupar? ¿Cómo las separo? En el principio, pues, como tal, los principios básicos de procedencia, de orden original, entonces, de donde parte la clasificación. Y pues muchas veces uno las va entendiendo, o en mi caso, las fui comprendiendo antes de ver la teoría. Entonces, esa cuestión es lo que yo creo que muchos compañeros que se dedican al archivo podrían fomentar, digamos, al desarrollo de la materia, porque ellos tienen como un conocimiento práctico. O sea, cuando les llega la información, ¿cómo la identifica? ¿Cómo digo esto pertenece a esta materia, cómo sé qué tipo de documento es? Con la práctica uno empieza a identificar, nada más con ver el documento, sabes que es una póliza, sabes que es un contrato, sabes que es un poder notarial, empiezas a identificar diferentes tipos de documentos. Entonces yo creo que esa práctica, todos los que se dedican a trabajar o están inmersos en los archivos, si bien los empiezan a identificar. Ahora, yo creo que siempre de cualquier profesión, sin importar cuál sea, siempre tienen una relación directa con los archivos, o sea, con la archivística. La ocupan, la desempeñan, la llevan de forma empírica, pero no saben cómo llevarla muchas veces, ¿no? Por Ok. ejemplo, este, cualquier abogado, cualquier contador necesita forzosamente la información para poder desarrollar, para saber cómo fue en un año anterior la información, saber cómo va creciendo, si tiene pérdidas, saber cuándo vence un contrato. O sea, son cuestiones con las que se trabajan día a día. Cuando tienen una persona que se dedica a los archivos, lo primero que tienen es una visión un poco diferente porque muchas veces las disciplinas empiezan como a cerrar. Entonces dicen, no, pues para que alguien esté aquí en mi área legal tiene que ser un abogado, para que esté en mi área contable tiene que ser un contador. Pero cuando interviene o cuando suma un archivista empírico, o un archivista formado, un archivista que pueda desarrollar o que pueda aportar, es como empiezan a ver cómo tiene una mejora, incluso el área en tiempos, porque algo básico es que todos necesitamos para trabajar en lo que sea, necesitamos información.
Entonces, la archivística siempre lo que propicia o lo que lleva es de que cuánto tiempo le voy a dedicar yo en encontrar esa información. Mientras mejor lo tenga ordenado, mientras más controlado lo tenga, pues va a ser menor ese tiempo. En la administración privada, el tiempo es oro y lo que buscan es de que esa información esté constante. Yo lo que he visto es de que en una institución privada, como el tiempo es dinero, dicen, pues tengo que soltar recursos, tengo que tener una persona, tengo que pues darle las herramientas, ¿no? Que necesita. ¿Qué necesito para que lo tenga controlado? Una computadora, un espacio, este, algunas cajas, unos folders, donde salvaguardar los documentos, cómo los voy a controlar. Esta cuestión es, pues, yo creo que básica y ha ido evolucionando conforme entra la nueva tecnología, la 4T, la 4T, que es la evolución tecnológica. Eh, eh, Exactamente. Entonces, esta parte es lo que conlleva cuando estás en una empresa privada que es transnacional, que tiene estándares, que está homologado todo, te empiezas a involucrarte y a ver cómo esta parte, o sea, el archivo se puede adaptar a la empresa. No, no al revés, ¿no? No la institución se tiene que adaptar al archivo. Entonces tu archivo lo tienes que ampliar, lo tienes que adecuar, tienes que cumplir con esta parte. Y entonces interviene conforme ha ido evolucionando la tecnología, que antes, en un principio, cuando yo llegaba, pues era un mar de fotocopias, porque eran fotocopias de la fotocopia de la fotocopia. Después vi cómo se imprimían con unas máquinas que separaban el documento plegado que tenía las orillitas para imprimir. Y cómo se fue evolucionando, cómo empezó a salir un documento con membrete que se podía imprimir en cualquier impresora, que se puede tener a la mano, cómo se le fueron incluyendo a esos documentos conforme el paso del tiempo, un código, una, una barra, pues un código de barras, perdón, y cómo de ese código de barras, que era numérico, que era único, de repente evolucionó a lo que ahora es el QR, cómo ese código, esa serie, esa identificación, ahora lo tienen en una cadena electrónica, como hay un documento con firma electrónica. O sea, en sí, los principios son los mismos, no cambian. Simplemente es cómo lo voy a hacer ahora que lo tengo en este papel, que lo tengo en este otro tipo de papel, que lo tengo en impresión, que lo tengo en electrónico. Entonces, pues yo creo que en sí las bases han sido las mismas, la propia normativa ha ido retomando esa parte de la archivística y pues muchas veces yo me he preguntado cuando me encuentro con algo nuevo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora que se va a firmar ese documento en electrónico, ahora que lo van a mandar, que lo van a cargar en un sistema? Entonces digo, pues ¿dónde lo deben de dejar? ¿En el sistema o lo deben de dejar en un expediente o lo deben de dejar en mi software, que es mi herramienta para la administración de expedientes? Con la incorporación de la gestión documental, que es un poco, yo creo que es un poco apegada a lo que es la forma gringa del Records Information. Yo creo que es una forma en la que nosotros nos fuimos adaptando a la tecnología
y a las cuestiones que se tienen ya implementadas en otros países. Lamentablemente, pues aquí pues vamos un poco segregados del resto del mundo, pero al tener en la administración privada de primera mano, pues esas herramientas que pues, no las verías tú en una administración pública, te da como la pauta de ir viendo o ir conociendo cómo tú puedes adaptar todos esos principios, todos esos criterios, cómo adaptarlos a las nuevas tecnologías para ir explotando cada vez más y más esta cuestión tecnológica y no sea como por lo regular pasa que es así como un golpe fuerte, una resistencia, porque dicen, pues de hacerlo en un formato, en un Excel, de hacerlo en una hoja con pluma o con papel. Ahora tengo que meter más datos y tengo que registrarlo, tengo que digitalizarlo, tengo que agregarlo y todavía te tengo que avisar, tengo que estarlo editando, que me equivoqué. Entonces, pues obviamente es un poco más tedioso, pero yo creo que ya cuando lo has llevado de una forma correcta y tú ves cómo, cómo cuando te dicen, a ver, quiero saber en tu dictamen de baja de tal año, cuántos fueron, y abres tu expediente y tienes el dato exacto ahí a la mano en 2, 3 minutos, es cuando dices, ah, bueno, pues valió la pena todo ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que es pues parte del que tenemos que adaptarnos como, pues como profesionistas. Yo creo que todos en cualquier carrera se han ido adaptando. Los médicos ya tienen que usar robots, le- todos los contadores tuvieron que adaptarse a la contabilidad electrónica, a que le sellara electrónicamente el SAT. La propia administración pública se ha tenido que ir adaptando. Y ahora sacamos hasta citas por línea para ir al médico. Entonces yo creo que pues es igual, o sea, nosotros en nuestra carrera nos tenemos que ir adaptando, pero pues, como en las demás carreras, o sea, el principio, la base y todo, es la que no va a cambiar, o sea, esa ya está establecida. En algunos, cuando posteriormente estudié la carrera, o sea, sí tiene varias conceptualidades que van de cómo esquematizamos el conocimiento y cuando viene desde esa raíz de conocimiento de una ciencia social, pues es algo ya establecido, o sea, puede llegar a considerarse como una base científica en donde en cualquier parte del mundo, o sea, como seres humanos, tenemos una conceptualización de cosas que van así de mayor a menor, de clasificar, una forma orientada de desarrollar las cosas. Y yo creo que en esta parte es donde uno pues, le va sacando pues como pues, el cariño, ¿no? A lo que es la información, Ok, porque la entonces, información... eh, ¿cómo piensas que ha cambiado esto desde que tú estudiaste o desde que tú comenzaste? Porque lo que te dice, comenzaste primero a trabajar en los archivos, en instituciones privadas donde el dinero era lo que mandaba, en donde tenían software o herramientas que no habías visto en otras instituciones o que estaban a la vanguardia en sistemas informáticos y lo que te enfrentaste cuando llegaste a estudiar la parte teórica de los archivos. O sea, ¿cuál fue este golpe o este choque conceptual que viste tú de lo que ya se venía viviendo en México en la administración privada o en las empresas, a lo que se venía trayendo de los archivos que eran según en la administración pública y cómo te formaron en esta escuela de archivos, cómo fue ese golpe cultural, social, no lo sé, de lo que tú ya viviste, de lo que tú ya habías vivido y de lo que ahora tendríamos que enfrentarnos. O sea, ¿cómo fue? Primero, ¿por qué llegaste a la EMBA? Sí, entiendo que ya trabajabas en los archivos, igual fue, ahorita nos cuentas por qué fue eso. ¿Y cómo fue este choque
social o cultural que tuviste tú que enfrentar con esas teorías? Que la teoría archivística, como lo dijiste, pues bueno, va a ser la misma para todos, ¿no? Va a ser la misma de siempre, la misma de toda la vida. A lo mejor es una ciencia social y tiene sus bases, así como cualquier otra disciplina. Pero ¿cuál fue ese momento en el que tú descubriste o en el que tuviste esto que me mencionas, que a lo mejor no estamos tan adelantados en cuestiones de archivos? ¿Por qué en la administración privada sí? ¿Por qué en el sector privado sí? ¿Y por qué en la escuela o en la administración pública no? ¿Por qué? ¿Por qué esta parte? Ok. ¿Cuál fue tu choque conceptual en esa parte? Sí, pues en un principio, o sea, digamos, hay varias cuestiones que me tocó a mí en iniciativa privada, este, conocerlo. Creo que lo más importante, lo más tedioso es conocer, pues, como el giro de la institución, conocer el qué se hace, cómo se hace y de dónde vienen todos los documentos. Esa es como una forma en la que cualquiera que se dedica a un archivo, yo creo que se va adaptando, va tomando para entender qué es lo que necesita, o qué es lo que va a tener en su archivo, en cualquier área, ¿no? Entonces, había varias cuestiones que yo hacía, pues a lo mejor de forma lógica, de forma racional. Yo decía, si la base me dice esto, entonces yo como lógica supongo que debe de tener esta secuencia. Pues yo le veo como la lógica en esto para que se tome de esta forma, para que, para que mi archivo lo controle a lo mejor a nivel documento, no a nivel expediente, que incluso pueda hacer un préstamo a nivel documento, cuando pues a mí en la escuela, cuando estaba estudiando la carrera, me decían, no, 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 tiene que ser el expediente completo. Y decía, bueno, pero si yo ya manejo un modelo de gestión documental donde tengo un control por documento, pues no le veo por qué no tener un control por cada documento. Entonces, el primer impacto que tuve fue así de, los profesores tenían la visión, digamos, hacia lo clásico, hacia lo tradicional, hasta, pues, si tú vas a prestar un expediente, tienes que hacer tu vale, y cuando te lo regresen, tienes que devolverle su vale, y eso lo tienes que dar de baja. Y yo dije, bueno, pero pues, o sea, si se llevan, por ejemplo, en contabilidad, ¿no? Se llevan 10 pólizas y me dicen, bueno, ya tengo 8. Le voy a decir, no, no me las regreses hasta que tengas las 10 y te firmo tu hoja y te las regreso. Pues a mí se me hacía algo pues, como ilógico, ¿no? Entonces me empecé a hacer una base de datos, tenía el control de lo que entraba a nivel documento y hice un formato de devolución y dije, pues mejor hago un formato de devolución para asociarlo al préstamo, pero para saber cuáles son las que faltan. Incluso en esa cuestión ya ahí nos hacían auditorías de archivo porque me revisaban a ver cuántas pólizas entraron, cuántas prestaste, cuántas te devolvieron, cuántas no te entregaron. Y tenía un control, digamos, hasta ese punto de los documentos. Cosas que a lo mejor ahorita apenas están empezando a incursionar con las auditorías archivísticas en administración pública, pero pues en iniciativa privada sabes que es de planta. Entonces, ¿cómo ves hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos falta a los profesionales de los archivos para pues para llegar a este nuevo nivel que estamos revisando, a este a estos nuevos retos que nos tiene la Ley General de Archivos y leyes internacionales o normas o cuestiones que debemos de seguir? ¿Cuáles son estos nuevos retos que tenemos? ¿Tú cómo ves o cómo has visto que hemos evolucionado como archivistas? ¿Cómo has evolucionado tú? ¿Cómo ha evolucionado la disciplina? ¿Cómo has visto pasar a otros archivistas en estos años? O sea, ¿hacia dónde vamos ahora? Ok, pues mira, cuando hice la carrera, digamos, la aportación que tuve fue que vi toda la base normativa que en ese momento se tenía
y lo que se estaba desempeñando, ¿no? Traída, a lo mejor de forma contraria a la naturaleza, primero la transparencia y luego la archivística, pero digamos en este último esfuerzo que hubo en cuanto a la ley federal y luego la ley general, yo creo que pues fue un parteaguas importante porque pues ahora sí así todos tienen que tener esta incursión tecnológica, tienen que tener este, tienen que tener todo este manejo para poder desarrollar. Ya no es llevar el archivo a lo mejor como tradicionalmente se llevaba, ahí pues, como ahí se va de forma un poco más pues a lo mejor más empírica, un poco más práctica, sino que ya se tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Y el no hacerlo de esa forma, pues ya se supone que vienen unos incumplimientos. Yo lo que veo es de que hacia donde va es de que cuando empieza a haber unas sanciones de precisamente de esos incumplimientos, es que todos van a, van a empezar a querer arreglar las cosas porque ya van a ver que hay una consecuencia, ¿no? Ahorita, digamos, con el impulso que se tiene, yo lo que veo es de que varios titulares de varias instituciones tienen un interés, tienen interés en saber cómo se debe de hacer y empieza a haber una como conciencia, ¿no? De que ya no es nada más pues, como destruir por destruir, sino eh, es todo el ciclo, o sea, se tiene que tener todo cíclico, se tiene que tener controlado todo el ciclo para poder darle un camino, un destino a todos los expedientes, un destino que en realidad vaya pegado a un proceso de valoración. A lo mejor antes solamente se tomaba, decía, ah, pues si así dice nuestro catálogo de disposición, pues tajantemente lo tomo y pues no me salgo de ahí. Pero ahora ya, eso a lo mejor era, pues, como anteriormente se hacía, no había pues, mayor problema. Ahorita con la incorporación de las responsabilidades, de las responsabilidades administrativas, al ser nosotros pues, como custodios de la información, al llevar bienes muebles bajo nuestra custodia, ya tiene cierta obligación de saber qué vas a hacer con ese documento. Ya no se destruye un documento tan fácilmente. Creo que fue una aportación valiosísima que ya no agarraran al terminar una administración todos los expedientes y los metieran a titular o que los echaran a la basura o los quemaran, porque se vio fortalecido toda la importancia que en realidad siempre han tenido todos los documentos que conservan la información. Yo lo que veo es de que ahora en esta nueva tendencia que se tiene, viene precisamente lo que se determinaba como gestión documental, que pues es como la tramitología archivística que se llevaba hace un tiempo, de cómo dar los pasos, pero al incursionar, al ir de la mano con la herramienta tecnológica, ya tenemos que empezar a ir hacia una estandarización, hacia unas normas estandarizadas que van de la mano con estas. O sea, no solamente es el modelo, sino son las normas ISO que van de la mano y que tienen mucho que ver para poder hacer un modelo de gestión. Entonces, yo lo que pienso es de que nosotros, pues así como en su momento, cuando empezábamos, veíamos cómo armábamos con un Access una base de datos o con un Excel, que le poníamos una tabla dinámica, que le poníamos diferentes cuestiones para que nos fuera más útil la información, para que con un buscar B encontráramos la relación, supiéramos en dónde está el expediente,
con la configuración de esas fórmulas, de esas tablas dinámicas, en un Access con unos, con unas consultas, cómo relacionar tablas, jalar los datos, tener nuestro dato llave. Yo creo que esa base es la que vamos a tener para cuando tengamos nuestra herramienta tecnológica, saber en dónde puedo tomar la información o si se puede o no se puede hacer y en dónde me va a aportar en realidad esa herramienta. Yo creo que es algo que no siempre se ha visto así, que yo creo que incluso, pues yo puedo decir que en mi escuela tenían así una cierta resistencia, donde yo estudié, en mi generación que ya, pues, ya se manejaba ciertos conceptos, ya se llevaba una materia de herramientas tecnológicas, con base hacia los archivos, pero pues aún así tienen esa como resistencia. Yo creo que ya es parte de esto tiene que ir ya no solamente en un semestre, sino en cada semestre, ver, bueno, vas a ver archivo de trámite, pues vas a ver archivo de trámite, pero tienes que ver cómo vas a registrar un expediente, ¿no? Cómo se registra un expediente en un sistema. Ok, Tienes que ver que entonces, ¿tú crees que debemos de, o los archivistas nuevos tienen que ir relacionados más en las cuestiones tecnológicas? O sea, sí, o sea, a mí me tocó hacer fichas catalográficas en la EPA, o sí, sea, ah, en Cardex. Eso era, ajá. pues ya, antes del diluvio. Eso ya no se utiliza, creo que en ningún lado. Eh, ¿Ahora crees que debemos de ir, o los estudiantes nuevos tienen que ir a eso? Sí, sí, exactamente. Incluso hasta esas fichas tecnológicas, esas fichas, o sea, así como tal estaba la base, yo creo que para los archivos históricos se tiene que ir trabajando de forma de llegar a esa descripción, porque yo he visto muchas veces que conforme lo transfieren en trámite, así se conserva en concentración, pero luego en histórico lo dejan tal cual. Entonces, en histórico, que tiene ya esa importancia, esa trascendencia de investigación, y tú vas a un archivo histórico y le dices, oye, quiero saber una carta de Zapata, no sé qué, y te dicen, pues ahí ha de estar en ese bonche, en ese acervo que dice Zapata, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, es vital saber cómo esos formatos los vamos a pasar a lo mejor en ya no como antes, ¿no? Que en formato papel, a lo mejor ese formato lo voy a adaptar a una herramienta tecnológica, este, pero cuando o bueno, yo si fuera profesor, yo les diría, llevar archivo histórico, pues yo les diría, ¿saben qué? En archivo histórico se debe de poner así, y si tienen digitalizado, deben de ponerle la liga o la cadena en donde tienen guardada la imagen. Se deben de enfocar hacia lo que más se usa, la digitalización como medida de conservación. Entonces, bueno, lo voy a digitalizar, pero ¿cómo lo digitalizo? ¿Cómo lo voy a nombrar, no? Porque muchas veces dicen, pues digitalizo. Yo he visto como unas catástrofes en la digitalización que dicen, pues se digitaliza todo. Sí, pero pues ¿cómo le vas a llamar a cada, a A cada cada, archivo. este, a cada archivo? Pues no, ¿cómo lo vas a encontrar? O sea, sí, está todo digitalizado, pero si no lo pusiste primero en orden, pues tu desorden así está tal cual en la computadora. O sea, Que eso es algo eh, que se ha venido ahorita de la pandemia. O sea, muchas sí, empresas, muchas instituciones digitalizaron todo, pero no lo tienen ordenado. Y ahora tienen cientos de carpetas en una máquina que están numeradas del 1 al 1000, un 1 al 100.000, y no hay una descripción. O sea, y es lo mismo que si tuvieras los papeles ahí mal sí, llevados. exactamente. O sea, lo que a lo mejor anteriormente decías cuando te ausentabas un rato de tu trabajo, tenías el altero de documentos y llegabas y decías, pues este es de acá, este es de acá, este es de acá. Pues ahora lo van a tener que hacer en electrónico, porque muchos incluso dijeron, no, pues lo firmo electrónicamente porque no puedo estar en la oficina.
Y pues eso yo lo vi en algún momento cuando empezó la contabilidad electrónica, el desorden que se hizo porque dijeron, pues recibimos los LMX, los MXLS, y pues así XML. los guardamos, XML, perdón, y pues los guardamos como sea, ¿no? No los nombramos. Y pues sí, o sea, el primer mes, los primeros 2 meses los encuentras, pero ya después de un año, pues ya. Es lo mismo que si tuvieras una bodega llena de papeles, es lo mismo que tenías un disco duro lleno de imágenes, nada más así sin nombre. Y Ujú, ya nos contaste toda esta parte de la evolución, ya nos contaste que por qué llegaste ahí, cómo te has enfrentado en estos cambios tecnológicos que hemos vivido. Creo que en los últimos 10 años la tecnología ha aumentado bastante. Yo creo que eh, pues a nosotros que nos tocó ver los celulares de tamaño gigante, ahora tener un smartphone que puede tener todo menos un teléfono adentro, entonces pues ya hemos visto que ha evolucionado todo esto. Pero tú cómo ves la disciplina? ¿Sigue? Lo voy a preguntar así porque que mucha gente que ve esto o que verá esto lo preguntará. ¿Es rentable ser archivista? Rentable digo ujú. económicamente, o sea, digo, Sí. si te deja para vivir ser un archivista, ¿cómo le fue a tu generación? No sé cuántos eran en tu generación y cuántos de ellos conoces que se dedican todavía a los archivos, porque vemos en la UNAM miles de ingenieros y tienen su Uber, cientos de médicos y algunos, no lo voy a decir de mala forma, pero muchos de ellos ya no ejercen, muchos de ellos a lo mejor no llegaron a ese top de los médicos. En la EMBA, ¿cuántos Ujú. eran de tu generación? ¿Cómo viste que fue su evolución? ¿Es rentable la disciplina? Pues mira, yo, bueno, digamos, a mí me ha jalado la vocación, y dentro de la vocación me ha llevado a ver que con el tiempo, conforme uno se va especializando, pues es bastante rentable. El tener un especialista en archivo, muchas veces en todo mundo lo está como cotizado, todo el mundo lo quiere tener. ¿Por qué? Porque ahorita con la norma, con la ley, quieren alguien que les resuelva, que les diga, que lleve una institución hacia un camino hacia adelante. Con la nueva ley, con lo que viene, que necesitan alguien que sea coordinador de archivos, con el sistema red de archivos, con todo ese conocimiento, con la incursión de la capacitación dentro de la propia norma que te establece que tú como coordinador tienes que capacitar. Yo creo que cada vez va siendo más rentable y se le va dando como el reconocimiento a la carrera. Tal vez antes no lo tenía pues tal cual explícito, y si escuchabas tú pues uno que otro que decías, ay, pues gana tanto, ¿no? Y tú decías, órale, y ese archivólogo, ¿no? O sea, lo ves así como un logro. O sea, este cuate llegó a ganar tanto, pero pues él abriéndose ahí, barreras, pues librando todo, porque pues obviamente yo creo que para llegar a eso, pues había como 20 que decían, no, ¿cómo va a ganar eso si es archivono? ¿No? Entonces, yo creo que ahorita con esta parte, o sea, las mismas instituciones públicas, y yo creo que en inercia las privadas, están viendo que cada vez se les requiere más un especialista para la administración de la documentación. Y pues yo, de los que iban en mi salón, que casi todos están en puestos como jefes, como encargados, y éramos como 15 y todos nos dedicamos, o sea, literal a los archivos. Todos se Hubo graduaron, una, o sea, todos se graduaron, todos son licenciados en archivonomía, sí. los 15. Poquitos, Nada, ¿no? sí, sí, o sea, hubo poca deserción, éramos poquitos, pero aguantamos hasta el final. Y pues nada más yo, bueno, recuerdo dos personas que estudiaron porque su actividad iba inmersa, pero eran más como de archivo de trámite, y ellos pues, son como enlace de archivo de trámite, no como tal en un archivo de concentración, en un archivo histórico,
pero pues al final están ejerciendo lo que desarrollaron, lo que aprendieron en su propio archivo. Entonces, sí deja ser archivista. Yo digo que sí. Pues yo lo he visto con, bueno, o sea, por ejemplo, con mi papá, o sea, yo pues he visto también cómo ha ido pues buscándole en un lado, en otro, y cómo ha ido, pues conforme más conocimientos tienes, conforme más experiencia, conforme más logros has tenido, yo creo que pues tu trabajo habla de ti y en otros lados pues te jalan, te dicen y por eso yo creo que también es rentable, como todo, ¿no? Si en realidad te enfocas, te desarrollas, te desempeñas y conforme más experiencia vas teniendo, más, pues, también más te van, te vas cotizando, ¿no? Digamos. Ok, ¿qué les dirías entonces a todos esos nuevos profesionistas, esos nuevos archivónomos? Algunos son de profesión, como dices tú, algunos son por obligación, porque también las instituciones los están obligando a que se profesionalicen por todo eso de la ley. ¿Qué le dices a todos esos profesionales de los archivos o esos estudiantes que quieren llegar a ser archivistas? O sea, ¿cuál sería el consejo o por lo que tú has pasado? Porque yo creo que hay vicisitudes como en todas las materias, como en todos los trabajos, ¿no? Hay trabajos buenos y trabajos malos, pero ¿qué les dirías a todas esas personas que están ahorita iniciando o que ya van a la mitad o que piensan o que ya van? La profesionalización que mencionaste, pues es correcta, en todas las áreas se debe de hacer. Pero tú, ¿qué les dirías a todos ellos? O sea, ¿cuál sería el consejo que les podrías dejar? Pues mira, yo creo que, digamos, en todos estos años, yo un punto que he visto claro, o digamos una aportación, a lo mejor no estoy en la escuela enseñando, pero una aportación que yo creo que he podido hacer a la archivística es de cuando llega alguien de servicio social, que llega alguien de prácticas profesionales, que llega alguien pues preguntando con su cuestionario en segundo semestre, oye, ¿cuántos expedientes tienes? ¿Cuántos? Entonces, lo primero que les hago es así como invitarlos a que vean qué, qué se hace en un archivo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? Porque yo lo que he visto es de que muchas veces dicen, no, pues yo no me veo trabajando con cajas o trabajando entre papeles, a mí no me gusta estar quitando grapas. Entonces, pues yo lo que les digo, pues, si te piensas dedicar a esto, pues independientemente, tienes que saber qué vas a hacer pues toda la vida, ¿no? O sea, cuál va a ser tu, pues, con qué vas a trabajar, con qué vas a hacer. Yo creo como un médico, si alguien le da asco la sangre, pues a lo mejor como tal enfermero o médico o algo así, pues a lo mejor no podrá ser, ¿no? Yo creo que eso es importante, principalmente saber qué actividades se llevan en un archivo. La otra, pues es obviamente que le encontraran pues algo de gusto, o sea, son muchas cosas que se pueden agarrar el gusto. Una de ellas es pues, el conocer la institución, que yo creo que es la principal, o sea, te vuelves muy institucional al estar metido en los archivos porque pues, conoces todo lo que hace toda la institución. Entonces, pues yo creo que esta parte de vocación la deben de trabajar, porque tienen una vocación, si están en un lugar y ya llevan, por ejemplo, yo he conocido personas que llevan 10 años en el archivo y les dicen, oye, pues estudia una carrera, un curso. Dicen, no, pues yo qué voy a estudiar eso si llevo 10 años. Yo lo vería al revés, ¿no? Yo diría, bueno, llevo 10 años, lo llevo de una forma, a lo mejor en un curso
pues escucho otra forma, ¿no? A lo mejor, bueno, como a mí mismo me ha pasado, de repente voy a un curso, escucho una plática y escucho a alguien que tiene otra visión. Y tú dices, ah, pues mira, tienes razón. A ver, voy a ponerla en práctica, voy a tratar de desarrollarla. Yo creo que si ya llevas unos años trabajando en el archivo, si vas a estudiar porque te dicen tienes que profesionalizarte, pues no verlo así como una barrera, sino como una oportunidad. Ah, pues, ¿cómo voy a hacer mejor mi trabajo? Yo creo que es qué tanto valor le quiero yo dar a mi trabajo para que al final lo que tenga o lo que lleve sea de calidad. Yo creo que muchas veces cuando alguien tiene algo así, en el archivo luego se ve un cambio, una diferencia. Cuando alguien llega a irse preparando de cómo estaba en una forma a cuando ya tiene esa formación, yo creo que sí o sea, a simple vista ves un cambio, una mejora. Entonces, yo creo que también es como cuestión de eso, de que como el archivo es un área de servicio, bueno, también es importante, ¿no? Si no tienen esa actitud de servicio, pues también influye un poco, pero como es un área de servicio, pues es al final como la gente también te ve, como producto, como resultado de tus actividades que haces, qué imagen das tú hacia los demás. Ok. ¿Te acuerdas que tenemos una amiga que dice que en los detalles está Dios? Entonces, podría ser esa parte, ¿no? Exactamente. De profesionalizarte, de hacer las cosas. Interesante, César, todo esto que nos comentas. Ya para ir cerrando esta plática, lo que podemos decir es que la archivística no va a parar, va aumentando, los documentos ahora son más, pero ahora tenemos una problemática o un detalle que tú mencionaste. Ahora que ya todo es electrónico, ahora ya todo, la explosión documental ya no es física, ya es electrónica. Ujú. ¿Qué piensas de esta parte? O sea, para concluir esta charla, ¿crees que podamos nosotros, los archivólogos como ustedes, ver cómo mejorar esta parte de la gestión documental desde la creación del documento, desde el inicio, desde la gestión y cómo puede enfocarse en esas nuevas tecnologías? ¿Cómo podemos ayudarnos de estas tecnologías y que no sean en unos años un lastre? Porque vamos a tener ahora miles de copias en todas nuestras máquinas. Antes lo teníamos en un expediente, ahora vamos a tener copia de todo. ¿Tú qué piensas de esta parte? ¿Cómo nos debemos de enfrentar a esta nueva normalidad, digamos, de documentos híbridos, de documentos, de expedientes híbridos, de documentos electrónicos, ahora documentos físicos? ¿Y hacia dónde va nuestra profesión? ¿Hacia dónde va esta profesión del archivista a estos nuevos cambios? O sea, ¿qué piensas tú que podemos hacer? ¿Qué piensas tú que podríamos nosotros cambiar? ¿O hacia dónde vamos a tener que mejorar? Ok, pues mira, yo lo que veo es de que, como te digo, o sea, como bien lo comentas, la explosión documental que antes eran las copias innecesarias, las copias de las copias, después en su momento fue que empezaron a sacar dos, tres originales, cuatro originales, y ha sido como una evolución, ¿no? Ahora, con los híbridos, pues tienes una parte física, una parte electrónica, y pues en primera lo que tienes que saber identificar es en realidad qué es lo que vas a consultar en un futuro. Yo creo que yo he visto muchas veces que la misma naturaleza que hizo a todas las instituciones guardar esas miles de cajas de copias, los hizo sacar esos miles de cajas de duplicados y los hizo sacar esas gigas, esas teras en electrónico, por como el miedo a deshacerse de las cosas, ¿no? A no encontrarlas. Yo creo que
pues es importante muchas veces llevarles los comentarios cuando ya tienes contacto con las áreas como coordinación o como archivo de concentración o como archivo histórico, de decirles, a ver, esto que vas a conservar, ¿en realidad lo vas a consultar? ¿O nada más es como, pues no sé, como una visión tuya, decir que es importante por no quererlo destruir? Yo creo que ese es como el principal papel que tenemos nosotros, el empezar a ir con las áreas, empezar a tener esa conversación y empezar a hacerles ver que no se puede tener toda esa información. Yo lo principal que veo es, por ejemplo, la documentación contable, que dice, no, pues es que ahí tengo los originales, las facturas originales, tengo los contratos, tengo todo, ¿no? Y tú dices, bueno, pero, o sea, si llevas un control de que lo que es activo fijo, lo que son bienes, están en otro lado, que los bienes tienen cierta vida, si ya cumplió su tiempo, pues entonces ya se puede destruir. Y yo creo que en su momento va a ser lo mismo, porque es cuestión de decirles que el destino final es sin importar el soporte. Muchas veces piensan que al destruir, pues digitalizo todo y entonces lo destruyo. Pero pues está haciendo lo mismo, o sea, está eliminando el papel, pero está llenando almacenamiento en electrónico, a lo mejor ahora ya está en nube, están pagando una renta por algo que no permite que se guarde ahí lo reciente. Es un ciclo, si no libero esa parte, pues no tengo dónde meter lo nuevo. Tiene que ir saliendo para ir entrando, es una entrada-salida, porque es un área administrativa. Entonces, yo creo que lo principal es hacerles ver a los titulares, a las áreas, y pues algo que yo creo que es como un incentivo, es decirles, bueno, pues, si te hacen una solicitud de información, al tenerla, aunque sea de 10 20 años, si tú la tienes, pues tienes que dar respuesta. Entonces, pues muchas veces con argumentos así sólidos, es como uno puede ir a venderles la idea de que al tener un dictamen de baja documental, están cumpliendo con su proceso, al tener una aprobación, hay un comité que lo aprobó y que está todo dentro de norma. No hay ninguna obligación cuando ya se cumplió con su ciclo para lo que fue creada la información. Obviamente hay que tener cuidado con lo que sí llega a ser importante, pero pues para eso se hace precisamente una valoración y un proceso en donde todos los que intervienen ven que cumplan con lo que le corresponde a cada uno. Ok, Bien. pues qué interesante, mi estimado César. Pues ya llevamos aquí un poquito más de una hora y media. Ha sido una charla pues muy enriquecedora para todos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás en casa, que estás de amo de casa en este tiempo, cuidando Pues, al bebé. Este, un placer, mi estimado. Gracias por compartirnos estas experiencias, gracias por compartirnos tus vivencias y ver que también la archivística ha evolucionado. Hemos evolucionado como profesionistas. Creo que nos faltan algunos elementos que la escuela a lo mejor no nos lo da, pero tenemos que buscarlos en otras áreas, como bien lo dices. O sea, esta disciplina debe de ser mm, una multiciencia, ya que dependiendo en la institución que estés, tienes que irte, como tú lo dijiste, conocer la institución, conocer los documentos e irte especializando en estas áreas de conocimiento que a lo mejor no solo son la archivística, puede ser como lo mencionaste, el derecho, la contabilidad, la misma medicina, o siempre vas a encontrar un archivista en alguna institución. Creo que siempre ujú. vas a ver un archivo, como lo dijiste al inicio de la plática, la archivística siempre va a estar ahí porque es la que nos va a ayudar a dar información, al que va a tener en la memoria de la institución, de la empresa. Entonces creo que sí debemos
de ir viendo de ser multidisciplinarios, de ir conociendo muchas otras áreas y que esa parte que nos hace falta, que nos den a lo mejor en la escuela, que nos dé esa parte de la educación de la licenciatura, pues bueno, irla buscando también nosotros para irnos profesionalizando, que esa es otra cosa que nos deja esta plática y que yo entendí que tú nos indicas que profesionalizarte te hace pues más deseado por las instituciones. El que seas Ujú. especialista de tu área en algún área, pues bueno, eso hace que tengas mayores oportunidades para ir creciendo en tu institución o en alguna otra institución. Cesarito, un placer, amigo. Muchísimas gracias por platicar contigo. Un abrazo de Gracias. corazón. Eh, saludas a tu papá, a todos. Un placer. Muchas gracias por compartir esos minutos con nosotros. ¿Algún mensaje que quieras dejar ahorita al final? ¿O nos despedimos? Adelante. No, pues te agradezco y pues espero que las, o sea, las personas que lleguen a tener pues, como alguna duda o alguna inquietud, pues que se acerquen a alguien, digamos que no están como tan metidos en esta parte o que están empezando, que se van a meter, que se acerquen con alguien que ya está trabajando, que está especializado, que vean, que pidan una visita guiada en los archivos públicos, pues yo creo que es más viable en los archivos históricos, pero pues que con esa inquietud vean cómo es el panorama, o sea, a vista cómo están las cosas, y pues al final yo creo que pues uno a veces lo mueve la pasión que uno tiene, y a lo mejor yo lo expreso con esa pasión que tengo, a lo mejor otros no tienen tanta esa pasión, pero pues cada quien tiene su forma diferente de ver las cosas, ¿no? Perfectísimo, mi estimado César. Un placer platicar contigo. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes Ok. también que nos están viendo. Les agradezco y dejamos los datos de contacto aquí en este video. Muchísimas gracias, César, nuevamente. Saludos, muy buena día, muy buena Luego, tarde, muy buena noche. Hasta luego. bueno, hasta luego. Bye, amigo. Yes.